¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad vamos a charlar un poquito sobre funcionalismo, eh, pero antes de empezar la clase yo tenía ganas de comentarles que mientras tanto la universidad está tratando de organizar eh, la toma de decisiones, a ver cómo encaramos esta, esperemos, última etapa de la crisis, de la pandemia en la que estamos todos metidos. La universidad, mientras intenta resolver a partir de los comités de crisis que se han creado para poder tomar decisiones que vayan resolviendo los problemas que nos plantea la crisis, me parece que está bueno esto de seguir con esta propuesta de la cátedra. La idea es que estas no sean clases formales, porque ustedes saben que las clases que contemplan las carreras en la universidad son todas clases presenciales, pero la cátedra entiende que nunca está de más en este contexto poder ofrecerles a ustedes, continuar con estos aportes que nos parece que son apoyos que les pueden servir y mucho. Es cierto que no estamos viendo una respuesta muy mayoritaria de parte de los alumnos. Casi diría que si uno tuviera que ponerle una cantidad a la respuesta que ustedes están dándonos, creo que no llegamos a más del 10%. Tenemos en cuenta que somos 200, una cátedra con 200 alumnos, sumando las dos comisiones, y las devoluciones que nosotros estamos recibiendo a través de Edmodo no van más allá de los 15, 20 alumnos. Nosotros lo que queremos es insistirles de que traten de aprovechar estas contribuciones que hacemos. No quiere decir que los dejemos solos en todo esto, pero nos pareció que el tiempo de la cuarentena, en la medida en que cada uno de ustedes pueda, era un tiempo propicio para aprovecharlo con estas actividades de apoyo. Por eso, nuevamente, además de este video, que si Dios quiere van a poder verlo mañana o pasado, van a seguir recibiendo los PowerPoint actualizados con este tema incluido. Pero les pedimos que hagan un esfuerzo, que traten de, muchos lo están haciendo, insisto, la mayoría no, en la medida en que puedan, en que encuentren el momento, en que tengan conectividad, por supuesto, porque ese es un tema que no se nos escapa. Les pedimos que realmente aprovechen esto porque después va a ser mucho más fácil retomar. Vamos a repasar, vamos a retomar temas, pero me parece que ustedes van a venir en mejores condiciones si aprovechan este tiempo para leer, para escuchar los videos, para hacer algún tipo de práctico de esos que les está mandando Gabriela. En fin, tratemos de que esto puedan aprovechar. Nosotros estamos convencidos que esto les sirve, no para reemplazar las clases, pero les sirve para ponerlos a ustedes en mejores condiciones para entenderlo, la materia, y para por ahí comprender algunos temas que respecto de otros seguramente y habitualmente presentan un mayor grado de dificultad. Bueno, en esta oportunidad entonces vamos a hablar un poquito de funcionalismo. Ustedes saben que los dos autores más identificados con esta corriente son Talcott Parsons y Robert Merton, ambos sociólogos estadounidenses, que marcaron mucho el paradigma de ciencia normal, como dice Kuhn, allá por los 50 y por los 60, fueron de alguna manera el paradigma dominante, hasta que en la década de los 70, y sobre todo desde países de América Latina, fueron sometidos a fuertes críticas a partir de que los supuestos que maneja este paradigma, los postulados que definen este paradigma, no servían y no podían servir para entender las dinámicas cambiantes de la sociedad y del sistema político en países como los nuestros. En realidad es una corriente, y está bueno que ustedes siempre hagan este ejercicio de encuadrar los nuevos temas
a la luz de los temas siguientes para tratar de captar el hilo conductor de algunos pensadores, reconocer las corrientes en donde cada uno de estos pensadores en su época puede ser ubicado. Y en ese sentido, el funcionalismo se reconoce tributario de la sociología iniciada por Durkheim, ¿no? Es decir, así como Durkheim, el estructuralismo funcionalista o el estructural funcionalismo o el funcionalismo reconoce en la línea del pensamiento de Durkheim la importancia del todo sobre las partes. Es decir, hay una lógica de la simplificación, después esta lógica va a ser muy cuestionada desde las epistemologías de la complejidad, Edgar Morin, donde el todo y la parte se influyen recíprocamente. Pero lo concreto es que este paradigma de la sociología se reconoce en esa visión de la sociología de Durkheim que daba preeminencia, preexistencia al todo, ¿no? Entonces, así como para Durkheim el pensamiento sociológico arrancaba a partir de la preexistencia del todo social y todo era explicable no a partir de las conductas individuales, sino a partir de la determinante influencia del todo sobre las partes. Cuando decimos partes, hablamos de actores institucionales, y después veremos, básicamente también de conductas determinadas por los roles institucionales. Es decir, en las partes nos referimos a actores, a roles. Si Durkheim partía de la idea del todo social para desarrollar su sociología, Parson va a tomar como postulado fundamental la idea del sistema social. Es decir, ese todo social, esa preexistencia de la sociedad, de lo social, en Parson va a ser visualizada como un sistema. Esto es un conjunto de partes que interactúan de manera interdependiente y hacen que se conforme un determinado sistema. Y en el caso de Merton, que va a enrolarse en la corriente parsoniana, aunque va a hacer aportes bastante interesantes y diferentes y muy propios, se va a concentrar en el sistema social y en las funciones del sistema social. Es decir, en el sistema, pero también en las estructuras. Y acá hay una primera distinción conceptual que recomiendo que hagan. Si el sistema es el conjunto de partes que actúan de manera interdependiente para mantener esa totalidad sistémica, la estructura dentro de ese sistema sería como una suerte de patrón de relaciones que tiene cierta estabilidad en el tiempo, continuidad en el tiempo. Entonces, un mismo sistema puede tener estructuras cambiantes, ¿sí? Después se verá si esas nuevas estructuras que van adquiriendo los sistemas ponen en situación de riesgo o alteran al sistema en su conjunto, ¿no? Es decir, puede haber sistemas que se mantienen a partir de cambios estructurales, a partir de patrones de interacción y de interdependencia diferentes, pero que eso no implica un cambio del sistema. Entonces, sistema social, posteriormente el sistema de la acción social en Parson, y el sistema social y las funciones en el caso de Merton. Es decir, estos tres sociólogos de alguna manera representan aquello que en algún momento de las primeras clases hablamos del paradigma del orden, o también llamado el paradigma del consenso, porque parten de esa idea, de ese postulado de que las sociedades tienen que asegurar el lazo social que se encuentra por alguna razón unido, y que es lo que explica lo social, debe preservarse, ¿sí? Debe haber alguna ley o alguna función que nos dice a nosotros cómo es
posible que el sistema en su conjunto, que la sociedad, que el orden social, que el consenso social, que la aceptación de determinado orden social no peligre, pueda sostenerse en el tiempo. Esa es la gran preocupación del funcionalismo en la línea de lo que planteaba Durkheim. Uno debería decir que hay como una inspiración en este paradigma funcionalista que viene de los teóricos más organicistas, ¿no? Pensemos en un Bronislaw Malinowski, en un Radcliffe Brown, es decir, antropólogos que entendieron que podía analizarse a la sociedad como un conjunto de organismos, en el marco de un organismo que los contiene, un conjunto de organismos que cumplen una determinada función para mantener la vida, ¿no? Imagínense, la sociedad sería, a partir de este principio inspirador, esta analogía organicista, la vida social sería como un gran organismo, ¿no? El todo social, el sistema, que tiene a su vez partes u órganos particulares, cada uno de los cuales cumple una función que contribuye a mantener la vida de ese organismo. Bueno, la analogía social exactamente es esa. Es decir, ellos están convencidos que así como uno puede identificar las funciones vitales de determinados organismos para preservar el conjunto de la vida humana, de la vida orgánica, lo mismo puede plantearse a la hora de pensar lo social, ¿sí? Entonces hay como un error de juicio, pero la inspiración viene a partir de ahí. Hay como una idea de creer que así como uno sí puede identificar funciones inexorables para mantener la vida, para mantener vivo a los organismos vivos, estos autores creen que se podían identificar las funciones que permitían el mantenimiento del todo social, del lazo social, del sistema social. Entonces, ese orden social, ese consenso social, implicaba dos cuestiones centrales para analizar el pensamiento funcionalista. Pensar que era necesario encontrar cuáles eran los imperativos funcionales, es decir, qué cosas sí o sí tenía que hacer, qué funciones sí o sí tenía que llevarse a cabo dentro de un sistema social para asegurar el mantenimiento de ese sistema social, para asegurar el orden, para asegurar el consenso, con la creencia de que esas funciones eran lo que los sociólogos podían observar. Es decir, las funciones, la identificación de esas funciones, la búsqueda de esos patrones estables de interacción funcionales, eran lo que estos sociólogos entendían que era lo único que se podía observar. Ahí hay un aporte mucho más mertoniano que parsoniano, ¿no? Porque a Parsons se lo ha criticado mucho, inclusive dentro de su propia comunidad científica. Por ejemplo, trabajos como el de Ray Mills, un sociólogo brillante que falleció bastante joven, creo que no llegó a cumplir 50 años, fue muy crítico de la sociología de Parsons, a la que consideraba una sociología excesivamente abstracta, con poco anclaje empírico. ¿Por qué? Porque tenía esa pretensión de buscar la gran teoría a partir de postulados y conceptos teóricos que no permitían bajar a la realidad empírica. Bueno, Merton entiende que al poner el énfasis en la función, la sociología funcionalista tenía observacionales empíricos para poder construir no tanto grandes teorías generales, teorías universales, sino que él entendía que a partir de esas observaciones se podían construir teorías de rango intermedio, teorías de alcance medio, que era un poco la construcción de teorías que estaban entre la hipótesis básica y la gran teoría general. Es decir, bajaba las pretensiones teórico-explicativas de la sociología a partir de la observación de funciones y de la formulación de teorías para determinados fenómenos observacionales.
Entonces, el funcionalismo es un paradigma dominante en la ciencia política norteamericana durante los 50 y los 60, que se encuadra en el paradigma del orden o el paradigma consensual, como dice Lista, que proviene del pensamiento de Durkheim. Con Talcott Parsons, entonces, el funcionalismo va a tener pretensiones de construir la gran teoría explicativa de lo social, basado en sistemas conceptuales, como dije antes, abstractos, con poco anclaje empírico, y esto le va a dar, lo va a debilitar frente a determinadas críticas de aquellos sociólogos que entienden que es muy difícil construir teorías generales aplicables a cualquier sociedad, y que, a diferencia de lo que creen los organicistas, no puede uno establecer cuáles son esos imperativos funcionales que sirven para mantener cualquier tipo de orden social. Merton le da, entonces, como dijimos, una orientación más empírica a través de estas teorías de alcance medio que están basadas en la observación de funciones. ¿Cuáles son las ideas centrales del funcionalismo? Como ustedes, por supuesto, les pedimos que lean el texto de Lista, pero queremos darles como unas guías para no leer en crudo el material. Me parece que esto es lo central para entender claramente la lectura. El funcionalismo parte de 3 o 4 postulados, si quieren llámenlos supuestos, que es esto que dijimos al comienzo. Es decir, las funciones que deben explicar o que permiten el mantenimiento del todo son integración, es decir, es inconcebible una sociedad no integrada. El orden social, el todo social implica que alguien cumple una función de integración, alguna estructura cumple una función de integración. Estabilidad, esto que les decía antes, esa integración debe sostenerse y moverse en el tiempo con algún patrón de interacción estable, ¿no? ¿Qué tiene que ver, si quieren, con el orden institucional, con determinados roles? Y el equilibrio, es decir, integración, estabilidad y equilibrio, de alguna manera son postulados que se retroalimentan porque hacen, y creo que claramente la idea está expresada, hacen a la idea de pensar un todo armónico, un todo basado en el consenso, como que nada puede salirse del plato, digamos, ¿no? Desde esta idea. Claro, si lo social solamente puede explicarse y puede entenderse a partir de el cumplimiento de estas 3 funciones, integración, estabilidad y equilibrio, un punto débil que se observa en este paradigma es que las sociedades nunca cambiarían, ¿sí? Es decir, algún tipo de razón, algún tipo de explicación tiene que haber para que el cambio pueda ser una posibilidad admitida en el marco de cómo las sociedades funcionan. Me parece que es algo lógico, ¿no? Si para que haya sociedad tiene que haber orden, estabilidad y equilibrio, ¿cómo explicar situaciones en donde la estabilidad se pone en riesgo, el equilibrio desaparece, la integración se ve amenazada, pero sin embargo vuelve a haber sociedad? Es decir, hay algo ahí que los funcionalistas no admiten, ¿no? Una anomalía que como que la dejan de lado. Y la historia muestra que hay cambio. Por alguna razón, el cambio se produce. Entonces, para el mantenimiento de lo social, para el cumplimiento de para el cumplimiento de esos imperativos funcionales, ellos entienden que se pueden identificar esas necesidades y esas estructuras que cumplen esas determinadas funciones. Entonces, determinan esto que hemos llamado imperativos funcionales, es decir, son exigencias, requisitos esenciales, infaltables del orden social: integración, estabilidad y equilibrio, que son propiedades de lo social, digamos, ¿no? Me corrijo. Para que las sociedades muestren
un grado de integración de esta vez de equilibrio, ellos entienden que a la manera organicista se pueden identificar qué funciones deben cumplir las partes de esa estructura para que la sociedad se mantenga, para que haya integración, para que haya estabilidad y que haya equilibrio. En el caso de Parsons, esas funciones, esos imperativos funcionales, son la adaptación, es decir, los sistemas sociales, las sociedades, deben poder adaptarse a los cambios de entorno, a los cambios de ambiente. Esto de, si se quieren, casi sería como un postulado de tipo, si quieren, darwinista, ¿no? Es decir, los organismos sociales, y acá también hay mucho de la inspiración organicista, los organismos sociales que más perduran son aquellos que son capaces de adaptarse a los cambios del ambiente, ¿sí? Entonces, la adaptación es un principio o un postulado fundamental para sostener el todo social, el sistema social. El logro de metas, es decir, una sociedad que se propone metas, tiene que tener capacidad para hacerlas cumplir, tratando de apelar al consenso social, al apego a las normas, al apego a los valores. Esto, si quieren, tiene que ver más con el subsistema político dentro del sistema social, si quieren ponerlo en términos de sistema y subsistema. Y por supuesto la integración, es decir, para que haya adaptación y para que haya logro de metas, tiene que haber una supuesta integración que para Parsons es mantener las pautas, digamos, ¿no? Es decir, que los patrones de interacción y las tensiones puedan ir reduciendo la complejidad que el entorno plantea, ¿no? Esto después lo va a tomar Luhmann más adelante, cuando avance con esta mirada sistémica de lo social, pero lo concreto es que esos imperativos funcionales para mantener al todo, para mantener el sistema, tienen que ver con estas 4 metas de Parsons, que son la capacidad de adaptación, la capacidad de establecer metas cumplibles, la capacidad de integración y la capacidad de mantener patrones de interacción que reduzcan la complejidad y que administren las tensiones. Si quieren, el logro de metas con la integración tiene que ver mucho con esta cuestión del funcionamiento del subsistema político, si quieren. La teoría política estructural funcionalista va a poner énfasis en ese subsistema, digamos. Ahora bien, estas funciones, estos imperativos funcionales, ¿qué suponen a priori? Suponen que hay determinadas estructuras que cumplen esa función, ¿no? A ver, por ejemplo, el sistema normativo, básicamente el funcionalismo, también basándose en Durkheim, esta idea de paradigma del orden, de paradigma del consenso, básicamente tiene un sustrato normativo, axiológico, es decir, las sociedades se mantienen integradas porque hay una aceptación, hay un consenso sobre ciertas normas, ciertos valores. Entonces uno podría decir, la estructura, el derecho, digamos, haría las veces de el proveedor de esas normas y de esos valores frente a los cuales la sociedad se siente representada, manifiesta su conformidad, su aceptación. El sistema de partidos o los partidos políticos, de alguna manera, serían los encargados de socializar políticamente a los miembros de una sociedad, es decir, tratando de hacer que se cumpla con la función de participar y poder integrar estructuras decisorias que, llegadas al momento de gobernar, puedan justamente concitar apoyos, consensos sociales para avanzar en el cumplimiento de determinadas metas. En una sociedad, si se quiere, teocrática, la religión cumpliría esa función, ¿no?, de cohesión social. Es decir, hay estructuras que son las que, para el funcionalismo, cumplen estos imperativos funcionales a partir de los cuales uno puede observar este funcionamiento del todo social.
¿Mm? Pero el tema es que no todas las funciones que uno entiende que cumplen determinadas estructuras terminan contribuyendo al mantenimiento del todo, o por lo menos terminan yendo en la dirección que uno piensa esas funciones, ¿no? Y acá hay una cuestión muy interesante que introduce Merton, que es la distinción entre las funciones manifiestas, las funciones latentes y las disfunciones o afunciones. Es decir, para Merton es función aquella función manifiesta que es la que supuestamente contribuye al mantenimiento del todo social. Pero el problema es que a veces una función puede terminar generando efectos que no son los pensados o los atribuidos a determinada función. Por ejemplo, uno puede pensar, vamos a poner un ejemplo, uno puede pensar en la función o el imperativo funcional de una familia, pero sucede que puede haber familias que terminan no cumpliendo esa función, sobre todo cuando en el mundo de hoy la estructura de las familias ha cambiado muchísimo, ¿no? Podemos ir a estructuras más complejas, ¿no? Por ahí la estructura, pensemos en la estructura del clientelismo político. Uno puede pensar que la intención del clientelismo político, de quienes sostienen un patrón clientelar de interacción, puede contribuir a intercambiar determinados favores, pero en realidad el efecto o la consecuencia de ese clientelismo puede ser totalmente distinto y puede ser contrario al mantenimiento de determinado orden político. Entonces, lo que Merton quiere diferenciar es la intención del efecto de la función, ¿no? Entonces, cuando una función tiene un efecto no deseado o no pensado o un efecto distinto a ese imperativo, a esa función asignada a partir de los postulados de integración, de adaptación y de equilibrio, estamos en presencia de lo que Merton llama disfunciones. Es decir, todo lo que no está contribuyendo al mantenimiento del todo, y a partir de determinada función se puede obtener un efecto impensado, un efecto que puede quizás habilitar procesos de cambio, digamos, ¿no? Entonces, las contribuciones positivas y negativas de las partes al mantenimiento del todo van a ser estas funciones que podrán ser manifiestas o latentes. Es decir, eso es lo que le da a la sociología, según Merton, la base empírica, ¿sí? Es decir, hay que observar este tipo de interacciones a nivel sistema y a nivel estructura para tratar de ver que muchas veces las funciones latentes pueden, y de hecho pueden no coincidir con las funciones que uno ve, ¿no? Entonces, entre lo manifiesto y lo latente a veces se juega el cumplimiento de determinados postulados, ¿sí? Uno puede estar pensando en cuál es la función del sistema político y la función del sistema político por ahí puede estar generando efectos o consecuencias negativas que no son las de que no se corresponden con los imperativos funcionales que plantean los funcionalistas a priori, digamos, ¿no? Es decir, no se cumple con esa función que está pensada para el mantenimiento del todo. Entonces Merton dice, diferenciemos entonces funciones manifiestas de funciones latentes, diferenciemos a la hora de observar y de analizar funciones, disfunciones, es decir, aquellas funciones que terminan generando otras consecuencias negativas. Y finalmente, otra idea que también aporta Merton, importante, esto de que no hay un postulado de la no indispensabilidad y de la sustitución funcional. Es decir, Merton no está de acuerdo de que haya funciones, y esto es, yo diría, un aporte que pone en tela de juicio definitivamente los supuestos funcionalistas, ¿no? Es decir, no hay o no puede haber
un postulado acerca de funciones indispensables que se pueden dar en toda sociedad. Es decir, puede haber funciones sustitutas, según de qué sociedad hablemos, que sin embargo contribuyen de alguna manera al mantenimiento del todo. Entonces, ustedes ven que Merton le baja el nivel de pretensión a la teoría funcionalista, la hace menos abstracta, la hace más empírica y la hace menos universal. Es decir, imperativos funcionales sí, pero esos imperativos funcionales, o mejor dicho, esas funciones que cumplen los imperativos funcionales en toda sociedad, pueden no ser las mismas de acuerdo a la sociedad de que se trate, pueden en alguna vez llevar adelante funciones que no son las que se lleva adelante en otra sociedad, ¿sí? Acá siempre está presente, chicos y chicas, la cuestión esta del cambio, de la diferencia de desarrollo institucional en las sociedades. No es lo mismo una sociedad primitiva que una sociedad moderna. Después lo vamos a ver, cómo la teoría de la modernización, que toma muchas de estas cuestiones, hace como una diferencia entre lo que son sociedades tradicionales, sociedades modernas. Pero lo concreto o lo necesario en esta instancia es que medianamente ustedes lean el texto de Lista, más o menos lo hagan con estas guías para orientar la lectura. Como siempre, les volvemos a decir, van a recibir el PowerPoint actualizado con la inclusión del tema del funcionalismo. La idea es que lean el texto de Lista acompañándose de este PowerPoint y que lo propio hagan a la hora de escucharme a mí en esta charlita corta que hemos tenido. Así que, bueno, no tengo mucho más para decir. Como siempre, los saludo a todos, a todas, a todes. Les insisto y les seguimos diciendo que se cuiden. Y mientras tanto, aprovechemos estas instancias de encuentro virtual para cuando lleguen y podamos reencontrarnos presencialmente, cuestión en la que se está trabajando mucho en la universidad a través de los comités de crisis respectivos. Por lo tanto, les mando un abrazo nuevamente, cuídense y nos encontramos en la próxima de estas, si se quiere, clases o de estos encuentros virtuales de apoyo. Que la pasen muy bien, ¿eh?